Siempre para mencionarle que los que están aquí han escogido el mejor lugar, siempre les hablo, les digo de María y les digo cómo cuando Jesús llegó a la casa y llegó a la casa de María, Marta y Lázaro, dice la palabra que Jesús le dice a Marta, María escogió el mejor lugar porque María estaba a los pies de Jesús. Y siempre se habla de casa como nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Siempre hablamos de esa manera. Los niños pueden pasar con la maestra. Siempre hablamos de esa manera, de que cuando Jairo recibió a Jesús en su casa, es como si representara la casa a Jairo, es decir, a su propia casa, a su cuerpo, a su espíritu. Igual cuando Jesús llegó a la casa de estos tres personajes, la palabra dice que María estaba postrada a los pies de Jesús. Pero fíjese cómo también María podía postrarse a los pies de Jesús para reclamarle. Siempre hablamos de la María, de la actitud de María postrada a los pies de Jesús, como escogiendo el mejor lugar para escuchar la palabra. Pero si usted se va conmigo a Juan capítulo 11 versículo 32, ahí va a ver a la otra María. Porque hay veces que Juan José, yo estoy ante el Señor de una manera, pero hay veces que me presento de la otra manera. Hay veces que me presento ante Dios brotando mi carne, ¿verdad?, para reclamarle. Y si no, mire lo que dice Juan. Cuando María llegó, están hablando allí cuando Lázaro muere y que Jesús llega a visitarlas. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Ahí estaba postrada a los pies de Jesús María. Y dijo, en la otra María, nada más estaba escuchando a Jesús, no habló, estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero esta María le salió, ¿verdad? Como dicen ahí, le brotó la verdadera María. Le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí conmigo, no me hubiera pasado lo que me pasó. Nos brota la otra, ¿verdad? El otro yo. En el primero que vemos a María sin hablar, escuchando, que esa es la mejor posición que podemos tener a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Pero aquí María le está reclamando, le está diciendo, Señor, qué bárbaro, ¿por qué permitiste que mi hermano se haya muerto, ¿verdad? ¿Por qué permitiste que mi hermano Le salió la otra María. No sé en esta mañana en qué actitud viene usted, o en qué actitud están los que nos están. Este no es el mensaje, este nomás. Porque muchas veces estamos allí, estamos adorando a Dios, pero no estamos en la verdadera adoración como la otra María, ¿verdad? Como en la actitud en la que estaba María cuando estaba postrada a los pies de Jesús. Y eso es como debemos estar aquí, postrados, no para reclamar. Sí tenemos cosas que reclamar, a lo mejor, yo no digo que no, porque mientras estemos aquí en la tierra habrá muchas circunstancias contrarias y difíciles que nos pueden hacer que nuestro verdadero yo, o nuestro yo aplacado, quiera salir, ¿verdad? Quiera brotar
a reclamar. Pero lo que Dios está esperando es la actitud de la otra persona. Ahí se lo dejo, ¿verdad? Usted póngase en la actitud que quiera, y en la María que, en el ejemplo de la María que usted quiera ser. Bien, bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí en esta mañana. Otra vez, escogieron el mejor lugar, pero no sé si están en la mejor actitud. Usted analícese, ¿verdad? Bienvenidos a los que nos están a través de las redes sociales. Qué bueno que se conectan con nosotros. Cada semana les comento o les digo los comentarios que me hacen de las personas que les comparto, ¿verdad? Cada semana yo, ahí donde me ven, les estoy mandando el servicio a mucha gente. Y luego esa gente pues también la conecta, ¿verdad? Entonces hágalo usted también, conecte a otros, sirva de esa manera, sirva de conexión, sirva usted de conexión con otras personas y con el Señor. El intermediario es Cristo y es el que va a hacer la obra, pero sirva usted de conexión. Dijo Pablo y Apolo y Pablo ahí reclamándole cierta gente, ¿verdad? Que unos eran de una iglesia y otros eran de otra iglesia y otros eran de otra congregación y otros les había hablado de Cristo, pero le dijo que ¿acaso Apolo murió por vosotros? ¿Acaso ahí nada más? No, es Cristo el que hace la obra. A nosotros nos corresponde nada más conectar a las personas con Cristo. Amén. Yo espero que usted lo haga. Bien, en esta mañana quiero hablar de nuevo o nuevamente del libro de Amós. Hace 15 días hablamos de Amós y el mensaje era oíd esta palabra. Y yo les decía que Amós era alguien que Dios había hablado, siendo él un agricultor y siendo él un criador de animales domésticos. Dios le habló y lo sacó de donde estaba y lo manda para que sea Amós el portador de la voz profética de Dios, para que Amós hablara lo que Dios necesitaba decirle al sacerdote y al gobernador, al rey en ese momento. Y Dios le da un mensaje duro a ellos dos y les habla duramente, pero Amós sigue hablando. Ahora Amós se dirige al pueblo de Israel. Ahora quiero que usted me ayude pensando en señales de advertencia. ¿Dónde vemos señales de advertencia? ¿Alguna vez ha visto señales de advertencia? Igual, los hermanos que están en su casa, piense en señales de advertencia. ¿Dónde tenemos señales de advertencia? A ver, dígame alguna. En las calles, ¿qué dice? Alto, esa es una señal de advertencia. ¿Cuál otra? En las carreteras, la velocidad, que tengamos cuidado al tomar una curva, que hay cruces de peatones, vamos a decir. ¿Dónde más hay advertencias? Una señal de advertencia, un signo de advertencia. En su auto, ¿qué le dice el auto? Ya no traes gasolina, ya está a punto, está así de desvielarse tu motor, ¿verdad? Porque no le has puesto aceite. ¿Dónde más vemos señales de advertencia?
Aparte de las carreteras, el auto. ¿Dónde más? En cualquier lugar, si tú trabajas con una computadora, la computadora también te manda señales de advertencia. Si usas un teléfono celular y quieres aumentar el volumen, te dice que ese volumen por arriba de lo normal, vamos a decir, puede dañar tu audición o puede dañar tus oídos. Donde quiera estamos viendo señales de advertencia. Hace más de 100 años, lo leí mientras estaba leyendo el mensaje o estaba preparando el mensaje. Hace más de 100 años, una compañía de ferrocarriles en Estados Unidos, al ver que la gente, los automóviles, trailers, se atravesaban en las vías del tren y había mucha cantidad de accidentes fatales, ¿verdad? Hicieron una convocatoria a la gente para que dijeran tres palabras que puestas en las líneas o en los cruces de tren ayudaran a la gente a que disminuyera la incidencia de accidentes de ferrocarril. Y mucha gente mandó esas tres palabras y la persona que ganó el concurso dijo: detente, mira, escucha. Detente, mira, escucha. Dice aquí el comentarista que el premio para la persona que ganara era $2,500. Cada palabra costaba $833. Cada palabra. Entonces estas palabras fueron colocadas en los cruces de las líneas del tren y de las vías de automóviles. Ahora, nosotros podemos pensar que siguen ocurriendo accidentes de vías del tren, y es que las palabras pueden estar ahí colocadas, pero ¿qué necesitamos hacer para que esto sea efectivo? ¿Qué necesitamos hacer? No solo leerlas, ¿qué necesitamos hacer? Obedecerlas, ¿sí? Porque de nada sirve que la persona diga ahí: detente. ¿Qué dice, verdad? Y alguna vez yo también lo hice, ¿verdad? Queremos ganarle al tren y oímos porque el tren tiene la obligación de pitar cuando hay un cruce de vías. Pita. Por eso escucha, decía estas tres palabras: detente, mira y escucha. Pero ¿de qué sirve que estuviera ahí la palabra mira si la persona lo que hacía era cruzar rápidamente? ¿O de qué sirve que decía escucha si las personas no obedecían a ese letrero? De igual manera, ¿de qué nos sirve detenernos en esta mañana, estar sentado aquí o estar sentado en tu casa, estar mirándome a mí o mirando la transmisión y escuchando la palabra, si no la estamos obedeciendo? ¿De qué te sirve? Estamos como esas personas que ven el letrero en el cruce con el tren y no lo volamos, ¿verdad? Le pisamos el acelerador, le pisamos, me incluyo porque yo alguna vez lo hice. ¿De qué nos sirve si Cristo nos habla, Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros no ponemos atención a esa palabra? ¿De qué nos sirve si no la obedecemos? Por eso el mensaje anterior decía: oíd esta palabra, la palabra que Dios hablaba al sacerdote y al rey
acerca de lo que estaba sucediendo, acerca de lo que iba a suceder por su desobediencia. Vaya conmigo al capítulo 4 de Amós. Amós, capítulo 4. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc. Ahí están, ¿verdad? Profeta menor, y no porque estuviera chaparrito, sino porque ya les decía yo que sus profecías de cumplimiento tenían un corto alcance. Pronto se iban a cumplir la palabra que estaban diciendo. Amós capítulo 4, ore conmigo. Dios, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres bueno. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque estamos aquí en tu casa en esta mañana, porque estamos conectados, Señor, contigo a través de esta transmisión. Bendice tu palabra, Señor, en nuestra vida, porque ya es bendita, Señor. Bendice en nuestra vida tu palabra, Señor, que traiga el fruto para lo que es dicho, Señor, para lo que va a ser mandado el mensaje, Señor, que traiga el fruto necesario, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y haga que nuestro pensamiento abra, Señor, o se abra a esta tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. Amós capítulo 4. Dice el primer versículo, no lo voy a leer todo, pero dice de nuevo en las primeras palabras: oíd esta palabra. Ahora la palabra va dirigida al pueblo de Israel. Les decía yo que en el capítulo 3 la palabra iba dirigida al sacerdote y al rey, pero esta palabra iba dirigida al pueblo de Israel. Y les decía yo que delante de Dios nosotros somos el Israel espiritual. Tú y yo somos el Israel espiritual. Entonces esta palabra, ¿para quién quieren que va? Para nosotros. Si son pedradas, quítese el casco. No se ponga el casco. Deje que lo descalabre la palabra. No va con intención para nadie. No va dirigida a nadie, entonces nadie se sienta aludida, pero es para todos nosotros, ¿sí? Entonces tome lo que tenga que tomar. Oíd esta palabra, dice las primeras palabras del versículo 1, y luego váyase conmigo al versículo 4. Y ahorita vamos a tomar unas palabras de este versículo 4. Dice: id a Betel y prevaricad, y pecad quiere decir, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Dios les había hablado al pueblo de Israel y les había dicho cuál era la forma de adorar a Dios, y que aunque había dioses alrededor del lugar a donde iban a llegar, no eran esos dioses los que ellos deberían de adorar. Era Dios únicamente, Jehová Dios es el que deberían de adorar. A nadie más. A nadie más. Y Dios le habla a Israel como si fuera su esposa. Yo creo que nadie de los que tenemos esposa nos gustaría que sucediera que la esposa, como se estaba comportando el pueblo de Israel, fuera infiel. Y les dice aquí que
les dice, si están pecando, pequen más, háganlo más, y no porque Dios los estuviera incitando a que pecaran, sino porque era la costumbre y la forma de vivir del pueblo de Israel, pecando, ofreciendo sacrificios que para Dios no eran agradables, que Dios no quería ese tipo de sacrificios, porque no era lo que Dios necesitaba ni había Dios ordenado. Dios estableció específicamente qué era lo que Él quería como sacrificio para el pueblo. Dios ha establecido para nosotros como hijos de Dios, para ti y para mí, que conocemos de Dios, qué tipo de sacrificio quiere, que es agradable para Él. Pero esta gente de Israel estaban pecando contra Dios. Iban a estos lugares que dice aquí, y eran lugares santificados por Dios. Iban a ofrecer sacrificios, pero a los dioses de los pueblos que vivían. Había altares allí, altares donde sacrificaban a los ídolos, y dice la palabra que aún hacían pasar a sus hijos por el fuego en señal de sacrificio, como si lo estuvieran entregando a sus hijos a ese Dios. Y entonces Dios les habla, y les habla bien duro, bien duro. ¿Sabes lo que es duro? Diría Jito, ¿sabes lo que es duro? El piso donde estamos parados es duro, y si te caes te duele como hasta el alma. Eso es duro. Esta palabra que Dios les traía era una palabra bien dura. Versículo 6 del capítulo 4. Fíjese lo que Dios les va a decir ahí. Fíjese lo que Dios les va a decir. Les dice: os hice estar a diente limpio, y no porque fueran higiénicos, no porque se cepillaran los dientes. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Saben por qué tenían los dientes limpios? Ahí dice: y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. El pueblo no tenían alimento, no había alimento. Habían tenido una época de hambre y el pan no era suficiente, por eso estaban con los dientes limpios. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Todos, como consecuencia del pecado, tenían escasez, tenían hambre, había hambre. ¿Cuál era el objeto o el objetivo que Dios tenía para ellos? Que recapacitaran, que tomaran conciencia de cómo estaban viviendo y se arrepintieran. ¿Qué dice después del punto y coma en el versículo 6? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Habían estado en una época de hambre fuerte, pero no se volvieron. ¿Qué estaba esperando Dios? Que se arrepintieran, que se volvieran a Él. Con todo, vamos a leerlo en varios versículos. Con todo, no se volvieron a mí, dice Dios. Dios les había dicho que muchas veces el castigo que iban a recibir los iba a endurecer, iba a endurecer su corazón.
En vez de que la situación por la que estaban viviendo los ablandara, la situación los iba a endurecer, los iba a hacer más difíciles que aceptaran la situación por la que estaban viviendo y se volvieran a Dios. ¿No es cierto que algunas ocasiones, cuando estamos en una situación difícil así, nos endurecemos? Y no me diga que no me diga que no, porque yo lo he experimentado. Que en vez de reconocer la situación en la que estamos y arrepentirnos, nos endurecemos. Y espérese, sigue más. Dice el versículo 7: también, además de que no había suficiente comida, también nos detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Qué cree que estaba esperando el agricultor? La lluvia, porque de esa lluvia dependía la cosecha que iba a tener en 3 meses. Estaba que brincaba de gusto el agricultor porque ya veía las plantitas y pensaba que con esa lluvia que estaba esperando, con esas sus plantas iban a crecer, iba a tener una cosecha espectacular. Pero dice ahí enseguida: e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Época de sequía. Y leemos, porque estamos leyendo de repente alguna noticia que estamos en una época de sequía. ¿Usted ha leído eso? Que aunque llovió hace unos días, no es suficiente la lluvia que hay y estamos en una época de sequía. Y a lo mejor a nosotros que vivimos aquí en la ciudad no nos afecta tanto, pero la gente que tiene campo y que es agricultor, o que tiene animales que necesitan comida, son los que están quejándose y los que están viendo que esa sequía está en curso. Y dice aquí: hice llover sobre unas ciudades y sobre otras no. ¿Y qué dice? Dice el versículo 8: y venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. Iban a otro lugar y los de unas ciudades a tomar agua, porque en unas ciudades sí había agua y en otras ciudades no. Y dice aquí la palabra: y con todo no se saciaban, aunque iban. Estaba tan fuerte la sequía que la gente no se saciaba. Y concluye este versículo y dice: con todo lo que estaban viviendo, con todo lo que estaba sucediendo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué duros, ¿verdad? ¿Conoce usted a alguien así? Que dice, de repente cuando me peino, el que está frente a mí. Dice el versículo 9: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y viñas, y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Al que sí le había llovido, porque aquí leímos que había ciudades donde sí había lluvia, al que sí le había llovido, veía que tenía sus olivares, sus higuerales y sus viñedos estaban creciendo,
estaban creciendo y estaban esperando la cosecha esa. Pero dice Dios: os herí con viento solano. ¿Alguna vez le ha tocado estar bajo el sol aquí en Nuevo Laredo, allá por agosto, cuando estamos a 42, 43, 44 grados y no hace aire? ¿Le ha tocado estar así? ¿Cómo se siente? Como un pedazo de carne en el asador, ¿verdad? Así nos sentimos. Imagínense lo que esta gente estaba viviendo. Os herí con viento solano. Dicen aquí los escritores que el calor del desierto, porque estaban rodeados de desierto, el calor del desierto soplaba hacia estas ciudades donde sí había cosecha. Y la cosecha se secó. La cosecha se secó por el calor abrasador. Aunque había agua, fíjese, aunque había agua, pero el calor era tan intenso que las cosechas se secaron. ¿Alguna vez se le ha secado una plantita? Muchas ahora con la helada, ¿verdad? Pero cuando está el calor bien fuerte. Yo, a mí como me gustan mucho las plantas, hasta pobrecitas les digo. Pobrecitas estas plantas, no sé cómo aguantan este solazo. Piense usted cómo estaban ellos, con el calor abrasador, dice. El viento solano es eso, un calor abrasador que estaba quemando literalmente la cosecha. Y no solo eso, dice aquí: y mandé junto con eso una oruga que terminó de secar lo que existía. Dicen algunos escritores que a lo que se estaba refiriendo era que era tan seco el clima que en los tallos de las plantas o de los árboles o de los arbustos crecía un hongo, y ese hongo mataba la planta. Eso era lo que estaba sucediendo ahí. Nosotros teníamos ahí en mi casa, en el patio de mi casa, que es su casa, teníamos un nogal altísimo que daba una nuez bien grande, de esa suavecita la cáscara. Nomás yo estaba esperando que llegara el tiempo de la cosecha para ir a recoger nuez. Pero un buen día se secó. Le salió un hongo, un pedazote de hongo que secó desde el tronco y secó la raíz. Y me dolió el árbol y me dolieron las nueces, ¿verdad? Que ya no las tenía. Imagínese esta gente ver toda la cosecha quemada. Y termina el versículo: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 9: pero nunca se arrepintieron, nunca regresaron a mí, dice el Señor. Nunca. Yo creo que en cada situación que Dios estaba permitiendo que sucediera, en cada situación las personas se endurecían más, se hacían más duros. Dice el versículo 10: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Y se acordaron ellos las plagas que existieron en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. ¿A cuántos jóvenes hemos visto morir aquí en la ciudad? ¿Usted ha visto morir jóvenes? ¿Ha escuchado de que jóvenes, gente joven muriendo, y no por enfermedad?
Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. Había tanta mortandad, había tanta gente muerta y tantos caballos muertos, que el olor a animal muerto y a persona muerto se expandía por todas las ciudades. Y dice el versículo 10: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Aquí no se está refiriendo cuando Dios mandó destruir. Algunos comentaristas dicen que hubo un terremoto allí en Sodoma y en Gomorra, y eso trastornó a la ciudad. Quiere decir que tal vez sufrieron hasta un terremoto allí en las ciudades. Dice: y fuisteis como tizón escapado del fuego. Como tizón, como si Dios los hubiera rescatado a punto de fuego, como un tizón. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y dice el versículo 12: por tanto, por todo lo que te he mencionado, quiere decir esta palabra, por tanto, por todo lo que te ha sucedido, por todo lo que has vivido, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Ahí viene la conclusión de todo esto que el profeta Amós le está diciendo al pueblo. Por tanto, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mucha gente conoce de Dios y se alejan de Dios. Mucha gente que conoce de Dios vive así como vivía el pueblo de Israel, entre que sí y entre que no. Entre que sí viven de acuerdo a lo que Dios dice y entre lo que no. Y entonces Dios permite. Ahora déjeme decirle algo. Esto Dios ya se los había dicho a ellos. Vaya conmigo a Deuteronomio 28 para que vea que Dios no les está cobrando lo que no les había dicho que iba a suceder. La advertencia ya estaba para ellos. Cuando Dios los saca de Egipto y los va a meter a la tierra prometida, les dice el reglamento que deben de ellos llevar como hijos de Dios, para que a la tierra que van a ser introducidos, su vida fuera bendecida y la tierra en la que vivían también fuera bendecida. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Pero acontecerá, dice Dios, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de tuberculosis, eso es, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo es el hongo que les mencioné.
y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 37. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Pues no que eres cristiano, no que vas todos los domingos allá a la iglesia, mira cómo estás. Y servirás de refrán a muchos pueblos. Mucha gente que veía a los judíos se burlaba de ellos. Y si no tenemos la historia, pero vea las películas que hablan sobre el holocausto, cómo en Europa se burlaban de ellos y se siguen burlando. Y es más, nosotros hasta los ponemos. Cuando alguien es muy tacaño, ¿qué le decimos? Eres un judío, ¿verdad? ¿Ha oído esa expresión? Sirven de refrán. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque me dejaron a mí, dice Dios, me dejaron a mí. Entonces, que lo que sucede en nuestra vida cuando dejamos a Dios no nos extrañe que nos suceda, porque Dios permite. Así como Dios permitió que Satanás tocara el cuerpo y las pertenencias de Job, así Dios le permite a Satanás que obre en nuestra vida. ¿Para qué? Para ver si nos arrepentimos del estilo de vida que estamos llevando. Dios no te quiere destruir. Dios no nos creó para destruirnos, ni nos llamó a su reino para destruirnos, porque somos sus hijos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de destruir a nuestros hijos, de dañar a nuestros hijos? Ninguno. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, Dios tampoco lo hace con nosotros que somos sus hijos. Pero siempre Dios tiene un momento de disciplina para nosotros, porque estamos viviendo fuera del lineamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por algo nos arrima. Yo no sé si queremos estar o vivir como les estaba sucediendo a este pueblo de Israel, que sobre una calamidad les llegaba otra, y sobre esas dos les llegaba la tercera y luego la cuarta, y así. Y aún viendo lo que les estaba sucediendo, no se arrepentían ni se volvían a Dios, sino al contrario, se endurecían más. Ahora, con lo que estamos viviendo el año pasado y lo que estamos viviendo actualmente y lo que sigue por vivir, porque esto es solo el comienzo, siempre les he dicho, no esperemos que las cosas vayan a mejorar, sino van a empeorar. ¿Y qué es esto? Es eso precisamente, el que la gente hemos dejado a Dios. Nos hemos envuelto en nuestra vida, hemos estado adorando otras cosas, poniendo en primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Entonces Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Se hace para atrás y dice, si tú quieres ese estilo de vida, síguele. Nada más que ese estilo de vida te va a llevar a algo serio, algo grave. Y no es para asustarlos, ¿verdad? Yo no espero que usted se asuste. Pero si lo logro, qué bueno. Como cuando llegan conmigo y les digo, pues lo que traes es es para inyección. Necesito inyectarte. ¿No hay unas pastillitas? ¿No hay mejor algo tomadito? ¿Algo untadito? No,
esa inyección. Así estamos nosotros con Dios. Lo que necesita nuestra vida es eso, un cambio. Necesita nuestra vida un cambio, porque a tu alrededor puede estar sucediendo, se puede estar cayendo el mundo, pero dice la palabra que a ti no va a llegar eso. Esas calamidades no te van a tocar, ni tu casa, ni tu familia, ni tus pertenencias van a ser dañadas. ¿Por qué? Porque tienes a Dios de tu parte y Satanás no puede tocarte. Ahora, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, antes de darle, lo saca de Egipto y lo lleva a través del desierto, y le dice Dios a Moisés: prepárate para encontrarte conmigo, y dile al pueblo que se prepare también, porque van a tener un encuentro conmigo. En ese pasaje Dios está hablando de una forma amistosa. Cuando Dios dice eso, porque dice la palabra que ahí en el monte donde subió Moisés se manifestó la gloria de Dios. Pero este versículo que leímos en Amós, donde dice prepárate para el encuentro con tu Dios, oh Israel, no es ningún encuentro amistoso. No es un encuentro amistoso. De lo que se está refiriendo Amós no es que Dios viniera de una forma amistosa al pueblo de Israel. El encuentro que iban a tener con Dios iba a ser un encuentro de juicio, porque en poco tiempo iban a llegar los asirios, iban a arrasar con toda la ciudad y se los iban a llevar cautivos, y mucha gente iba a morir. Ahora sí, después de haber atravesado la sequía, de haber atravesado hambre, de haber atravesado cualquier calamidad, lo peor que les iba a suceder era la muerte, y ver a sus hijos muertos también, o llevados cautivos, ver sus ganados, lo poco que les quedaba, ver sus casas arrasadas. Ese era el peor, lo que aquí se está refiriendo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. Preparemos nuestra vida. Si estamos viviendo una vida desordenada de acuerdo a la palabra, prepárese. Si estás viviendo una vida ordenada de acuerdo a lo que Dios dice, ora por los demás. Prepárate. Prepárate. Haz lo que tengas que hacer. Derriba, derrumba, tumba, quita lo que tengas que quitar para que el encuentro con tu Dios sea amistoso. Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con Él. Aquí, o si Él viene, que es más pronto, yo creo que aquí, que lo que Él pueda venir, nos vamos a encontrar con Él. Y dice Apocalipsis, que es la conclusión de este libro, que los que llegaron y fueron, los que creyeron en su palabra, les dijo: venid benditos de mi Padre, entra al reposo. Y vosotros, les dice a los que iban ahí enseguidita, al fuego eterno. Eso es lo peor que nos puede suceder a nosotros después de haber vivido nuestra vida siguiendo a Dios o escuchando su palabra, que así termine. Entonces, como el anuncio, detente, mira y escucha la palabra. No desechemos la palabra, no desechemos, no la echemos en un saco roto, sino que haga lo que tenga que hacer. Hagamos lo que tengamos que hacer. No es fácil,
porque nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas. Pero si lo tenemos que hacer, háganlo. Yo no lo voy a hacer por usted, ni Dios lo va a hacer por usted. Dios espera que usted lo haga. Póngase de pie. Aproveche esta mañana que está aquí o que está conectado, los que están conectados, los que están viéndonos en línea, también hagan una oración. Mejor que nadie, usted mismo se conoce. Tú mismo te conoces mejor que nadie. Y sabes lo que ves, lo que oyes, lo que haces. En bola o solo, pero Dios sí lo conoce. Y entonces a Dios no lo podemos engañar. Ore ahí, ore conmigo y pídale perdón al Señor. Si tiene que pedir perdón, hágalo. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque nunca tu palabra llega, Señor, fuera de tiempo. Tu palabra siempre es oportuna para nuestra vida. Siempre es oportuna, Señor. No podemos decir que no nos habla, no podemos decir que no escuchamos tu palabra, no podemos decir que no hubo una cartel de advertencia, Señor, diciéndonos que nuestra vida iba hacia un desfiladero. No, Señor, no podemos decir ni podemos pararnos delante de ti y decir que nadie nos advirtió. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno, Señor, de los que hemos leído y hemos escuchado esta palabra, Señor, aquellos que te conocen y los que no te conocen también, Señor, que están oyendo esta transmisión, pero no tienen, Señor, a Cristo en su corazón y han hecho una confesión de pecado, Señor, en esta mañana, que este, Señor, sea la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Si tú en esta mañana necesitas hacer el cambio necesario en tu vida, hazlo, hazlo, hazlo. No sea que sea después demasiado tarde para arrepentirte y no llegues al lugar donde tú estás esperando que vas a pasar tu eternidad. Porque a un lugar vamos a ir o a otro, pero es seguro que nos vamos a encontrar. Así es que prepárate en esta mañana, prepárate para el encuentro con Dios en tu vida. Prepárate para que ese encuentro sea así y Él te puede decir: ven bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Y no te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Que siempre te estuve hablando y nunca quisiste escuchar mi palabra. Nunca quisieron, como le dijo al pueblo de Israel, mas no quisieron arrepentirse, sino se alejaron de mí cada vez, en cada ocasión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que los oyentes en esta mañana y los que están escuchando esta transmisión, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, haciendo los cambios necesarios, Dios. Los cambios necesarios para que su vida, Señor, deje de estar viviendo así, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos. Siga orando ahí, siga orando. Y le voy a pedir a los de alabanza que nos ministren a través de la alabanza. Que no tenga fuerza,